El presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Aguad, expresó su molestia por la reacción del gobierno tras el acuerdo entre el Banco Estado y Conadecus y el Cernac. En ese sentido, pidió no generalizar y acusó a las autoridades de responder a contingencias políticas por la derogación de la norma que determinaba cómo reajustar el cobro de comisiones. Vamos a conversar de este cambio aplicado por la Superintendencia de Bancos y nos acompaña en CNN Chile el economista Luis Eduardo Escobar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Macarena. Gracias por acompañarnos. En primer lugar, ¿qué le parece a usted las palabras, las declaraciones del señor Aguad? Bueno, yo creo que fueron un poco desafortunadas en el sentido de que aparecen como enojados, como enrabiados. Le han llamado el día de furia, ¿no? Sí, un poco como una pataleta, digamos. Lo que es lamentable porque Jorge Aguad es un tipo muy razonable normalmente. Pero más allá, cierto, de la forma, si fue una pataleta, si fue un día de furia, si fue exagerado o no, ¿usted comparte el sentir que tiene en este caso el señor Aguad cuando se refiere? No, yo no lo comparto. O sea, yo creo que la Corte Suprema zanjó un tema que estaba planteado oficialmente desde el 2004 y seguramente, digamos, estaba en el ambiente desde mucho antes, porque recordemos que lo que dio pie a esto fue el juicio que inició Conadecus en contra de Cencosud, que llevó a las consecuencias que todos conocemos. Claro, pero cuando se aplica lo político. Claro, pero eso fue el 2004 y ese fue el primer juicio en el cual el Conadecus hizo uso de la nueva ley que permitía hacer estas representaciones en favor de todos los consumidores. Y lo que ha hecho la Superintendencia es que al leer el fallo de la Corte Suprema dice, en realidad, nuestra circular, que permite cambiar unilateralmente los cobros de comisiones, etcétera, pasa a ser ilegal. Y eso es lo que determinó, después de un estudio, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Así que desde ese punto de vista, a mí me parece que no corresponde, digamos, la forma en que Jorge Aguad se ha quejado frente a esto. Lo que sí es que hay que ver cómo de aquí en adelante va a operar la banca en este sentido. Y esta situación no es única en Chile. Pero sí hay que seguir viendo cómo operó hacia atrás, ¿o no? Bueno, ahí eso ya tendrán que dirimirlo las Cortes, digamos. Si acaso hubo daños en estos procedimientos a consumidores, como se estableció en el caso del Banco Estado, perdón, en el cual, y en Cencosud, en los cuales los bancos, el Banco Estado y Cencosud tienen que hacer devoluciones a sus clientes. Yo le quisiera preguntar por la palabra abuso, porque una de las declaraciones que hizo el señor Aguad fue precisamente que la banca chilena no abusa y se ha hecho un abuso de la palabra abuso. Fueron parte de su declaración. Textual. Le pregunto a usted, conocido estos casos, ¿usted cree que hubo abuso? Bueno, yo ayer en la tarde cuando llegué a mi casa busqué, a raíz de esta declaración de Jorge Aguad, busqué en el diccionario de la Real Academia la definición. Entonces, si usted me permite... Sí, por supuesto. Busqué, la Real Academia dice que abuso, y busqué la expresión de posición dominante, digamos, que fue la que me pareció más adecuada, la define como una actuación comercial realizada en perjuicio de otras empresas o de los consumidores que se prevale, o sea que se aprovecha, de una situación de ventaja. Esa es la definición de abuso. Y abusar, dice, es usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de algo o de alguien, ¿no? Por ejemplo, el abuso de autoridad. Entonces, pero si en este caso fue unilateral, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, esa definición sí tendría sentido. Sí, claro. Por lo tanto, hay abuso. O sea, corresponde lo que hicieron los bancos de acuerdo al fallo de la Corte Suprema, corresponde a la definición de abuso de la Real Academia Española. Claro, el correcto uso del lenguaje. Claro, el señor Aguad en este caso y es comprensible porque él defiende a la totalidad de las instituciones financieras y él dice los bancos no abusan, pero en los casos específicos que hemos conocido y de acuerdo a la definición que usted mismo trajo, usted podría deducir eso, ¿no? Bueno, sí, yo creo que los bancos en realidad uno puede discutir si acaso la palabra es muy fuerte o no es muy fuerte, pero en realidad lo que ha ocurrido es que los bancos han actuado de forma unilateral frente a un contrato que es de adhesión, en el cual se supone que las dos partes tienen que estar de acuerdo. Y en consecuencia nuestra legislación
en la mayoría de los casos no permite que esto ocurra, y lo que ha hecho la Corte Suprema es decir de que eso sigue siendo válido. Yo quisiera preguntarle, y a propósito, ¿cierto?, de los dichos de señora Wade que motivan también, ¿cierto?, esta situación, que la protección del consumidor sea una medida circunstancial a los momentos políticos que se viven. ¿Usted está de acuerdo con eso o cree sin duda que esta protección al consumidor se ha dado de forma desinteresada, sin ningún tipo de rédito político? Yo, ni tanto ni tampoco, diría yo. O sea, yo creo que lo que ha ocurrido y creo que lo que estamos viendo es que hay un cambio en lo que la gente está dispuesta a aceptar como las normas de comportamiento hoy día en nuestra sociedad. O sea, hace 20 años atrás a nadie le importaba, digamos, o si les importaba, no había una queja pública en cuanto a que se cambiaran las condiciones de un contrato unilateralmente. Era parte del ambiente. Y lo que cambió ahora es que la gente mayoritariamente parece haber dicho, y las Cortes lo han refrendado, de que eso no es un comportamiento socialmente aceptable y en consecuencia no va más, se acabó. No podemos seguir operando de esta manera en el futuro. Eso es lo que... Y la Corte Suprema lo que ha hecho es refrendar ese sentimiento nacional. Tiene bien poco que ver con la política contingente. Le pregunto porque, bueno, a propósito, ¿cierto?, de este caso, Conadecu es el que lleva adelante, ¿cierto?, la acción. Sin embargo, hace pocos meses atrás se suma a las acciones que realiza Conadecu el CERNAC. ¿Usted cree que hoy hay más protección a los consumidores y además que los consumidores están más organizados? Bueno, yo creo que las dos cosas son ciertas. O sea, yo creo que los consumidores se organizaron de una manera mejor con el cambio que hubo en la Ley de Defensa del Consumidor en el año 2004. A partir de ahí se permitieron entonces estos juicios de clase amplia, en la cual el Conadecus, sujeto a una aprobación de su asamblea de socios, puede iniciar este tipo de juicio. Y yo creo que eso ha ido creando y ha ido educando al público respecto a cuáles son sus derechos y cuáles son los estándares que debiera exigir de las empresas que le ofrecen servicios, en este caso la banca o las tarjetas de crédito del retail. Volvamos al tema específico, ¿cierto? Y por ahí dice, no voy a aceptar que el día 30 se saque una circular que borre lo que existe y que no se reemplace con nada. En el término específico, cuando se retira esta circular, ¿qué queda? Bueno, en realidad la circular no existía antes del año 2007, creo. Así es que lo que queda es la situación antes de la circular, en la cual no estaba claro si acaso los bancos podían cambiar las condiciones unilateralmente. Lo que hacía la circular del año 2007 es decir que bajo determinadas circunstancias los bancos sí podían cambiarla. Ahora volvemos a la situación anterior en la cual... no, en realidad no volvemos a la situación anterior, porque ahora ya la Corte Suprema ha aclarado de que eso no puede seguir ocurriendo. Ahora, ¿cómo lo van a hacer los bancos? Yo le explicaba ahora en la mañana a unos amigos que yo tengo una cuenta bancaria en Estados Unidos desde que empecé a trabajar ahí el año 1977 en un banco. Y nunca he tenido ningún problema con que el banco me cambie las condiciones unilateralmente, o que yo no me pueda enterar de cuáles son las condiciones que están cambiando. ¿Por qué? ¿Cómo opera? Porque opera a través de los múltiples mecanismos que tiene una institución con sus clientes. Pueden haber correos, cartas que pueden llegar a los domicilios, hoy día hay correos electrónicos que en el año 1977 no había, hay llamados por teléfono, etcétera, ¿no? Entonces hay múltiples maneras en las cuales una institución financiera o no se puede comunicar con sus clientes para hacerles saber lo que ocurre. Por ejemplo, tomamos un ejemplo que no tiene nada que ver con la banca. Falla alguna parte de un vehículo en Toyota, digamos, por decir algo, como ha ocurrido con los Camry hace pocos años atrás. En Estados Unidos y en Chile se ubicaron a todos los clientes que eran propietarios de los vehículos de esa clase y se les informó cuáles eran sus derechos, que iban a cambiar las ciertas partes para que el auto volviera a funcionar, y en el caso de que hubieran tenido un accidente producto de eso, que también se les iba a reembolsar los costos. O sea, si uno lo puede hacer por un auto, ¿por qué no lo puede hacer por una cuenta corriente en la cual hay domicilio conocido, somos un grupo reducido, etcétera? Porque es más cómodo de la otra manera. Es mucho más fácil. O pudiera ser en este caso que el consumidor levante esta señal de alerta y diga, no, pareciera que esta información no me parece. También.
O sea, efectivamente, como es un contrato de adscripción, cuando uno le avisa con suficiente tiempo y oportunidad a la gente, uno puede decidir tomar las medidas para evitar de que eso ocurra, cambiándome de banco, por ejemplo, abriendo otra cuenta corriente, buscando otro proveedor. Eso debiera ser posible. Yo quisiera preguntarle por esta situación, ¿cierto?, y que ha salpicado, ¿cierto?, a lo político. ¿Usted cree que estamos viviendo un proceso de cambio donde hoy día el consumidor empieza a empoderarse y a tener, de alguna manera, a través de estas organizaciones, la posibilidad de manifestar sus inquietudes y poder ser, en este caso, compensados en caso que la justicia sí lo determine? Así es. ¿Hay un cambio importante? Yo creo que ocurrió un cambio muy importante en los últimos 10 años o 15 años. Entonces, acuérdese usted, hace 15 años atrás, si usted quería cambiar una camisa que le había resultado con alguna falla en una de las grandes tiendas, le decían que si no llegaba con la boleta, que si no llegaba con el empaque original, que si no llegaba con los alfileres con que venía, etcétera, etcétera, no la podía devolver. Hoy día uno puede ir a devolver una camisa. ¿Y eso a qué se ha debido? Se ha debido básicamente a que los consumidores han protestado, o hemos protestado, y hemos dicho, mire, no puede ser. No puede ser que se existan estas condiciones. Entonces, hoy día, usted compra un aparato electrónico, el computador que tiene al frente, el teléfono celular que anda trayendo, lo que sea, y dentro de 30 días, de acuerdo a las regulaciones y las normas que ha sacado el CERNAC, uno puede ir y devolverlo si acaso tiene el empaque original, aunque lo haya abierto, etcétera, etcétera. Mientras que usted demuestre que es el comprador. Eso hoy día es perfectamente legítimo, nadie lo cuestiona, el retail no ha quebrado, ha seguido creciendo, las empresas siguen haciendo su negocio, etcétera. Es parte del costo de hacer un negocio responsable. Y eso es lo que los consumidores hoy día le están pidiendo a la banca, al retail, al señor que le arregle el auto, al electricista que va a la casa a hacerle alguna reparación, etcétera. Y ese es un nuevo estándar que la sociedad, a mi juicio, ha logrado instalar. Al término, y siguiendo, ¿cierto?, con lo que motiva esta entrevista, por ahí, ¿cierto?, los bancos están viendo las implicancias legales de la medida, y según Aguat, el nuevo escenario implica que desaparecen los contratos, ¿cierto?, en plazo indefinido. Los contratos indefinidos dejaron de existir, todos serán a plazo fijo por esta torpeza. ¿Qué le parece a usted? Yo creo que está equivocado. Yo creo que a la larga, cuando se le quite la rabieta, vamos a descubrir de que la banca sigue creciendo, de que... ¿Y por qué la rabieta entonces? Porque yo creo que le debe haber molestado mucho a juzgar por la reacción, pero yo creo que hay gente en Chile que no ha logrado entender de que las normas sociales de convivencia social exigen estándares distintos. Y entonces cuando eso se cuestiona, cuando eso se pone arriba de la mesa y se dice, mire, los clientes sí tienen ciertos derechos, cambia el paradigma. ¿Y por qué lo incomoda? Porque es mucho más fácil hacer negocio de la otra manera. O sea, para Cencosud era mucho más fácil llegar que el gerente general le mandara a todo el mundo una notificación de que ahora la tarjeta le va a costar 500 y tantos pesos más al mes. Imagínese lo que significa empezar a preguntarse si acaso eso es legítimo. Significa que yo ya no lo puedo hacer, o sea que tengo que hacer mi negocio de otra manera. Y eso, y operar responsablemente en la sociedad es un elemento central de la convivencia social. ¿Y cuando hay fallos que vienen desde los tribunales, de alguna manera estas instituciones estaban por sobre la ley? No, yo creo que era un punto que no estaba claro y que la Corte Suprema finalmente, vamos, desde el 2004 hasta el 2013, 9 años de un proceso judicial en la cual se ha discutido en todas las instancias, ¿no? Finalmente se llegó a que el estándar socialmente aceptable es este y no el que existía. Bien, pues. De eso se trata el progreso, por lo demás. Bien, pues, Luis Eduardo Escobar, economista, gracias por habernos venido a acompañar esta mañana aquí en CNN Chile. Que tenga un muy buen día, pues. Igualmente.